Estamos en la hacienda más antigua de todas las que hemos visitado en esta serie. La hacienda de Santa María Tecajete. Como pueden ver, estamos a las faldas del Cerro Tecajete. Su nombre proviene de la palabra náhuatl, Tlecachitl, que significa brasero, incensario o anafre. Los indígenas de la región sabían que el cerro era de origen volcánico. ¿Nos acompañan? Vamos. Esta encomienda del siglo XVI es una propiedad sumamente valiosa porque administraba y administra un invaluable y preciado tesoro, el agua. Escuchen ustedes cómo corre por este antiguo acueducto. Se le conoce como el acueducto del Padre Tembleque. Se construyó entre 1555 y 1572. Surtía de agua a los pueblos de Otumba y Zempoala. Actualmente solamente perdura el ramal a Zempoala. A casi 450 años de su construcción, increíble, sigue funcionando. Esta es la caja de agua Amaxtle, palabra náhuatl que significa lugar en donde se divide el agua. Y efectivamente, aquí se separaban sus ramales principales. Los españoles ubicaron sus primeros asentamientos en México en las zonas más pobladas. En aquel momento, Otumba era una de esas regiones. Fue una cabecera que tenía a su encomienda varios pueblos. A su vez, pertenecía a otra cabecera más grande que era la de Huejotla, y esta a su vez pertenecía a la de Texcoco. Por su importancia estratégica, en Otumba se construyó en la primera mitad del siglo XVI un importante templo. Ahí llegó por esas fechas el padre Fray Francisco Tembleque. Tembleque no era su apellido, era el pueblo del que provenía, ubicado en una región de La Mancha. Así que Otumba prosperó como cabecera de pueblos, pero muy pronto enfrentó un problema muy serio, la falta del agua. Es una región seca y sin humedad. Los antiguos pobladores construían jagüeyes, que son grandes cisternas que labraban en zonas pedregosas para almacenar el agua de lluvia. Cuando la población comenzó a aumentar, los españoles trajeron ganadería y nuevas técnicas agrícolas. Los jagüeyes resultaron insuficientes, así que el pueblo de Otumba le pidió agua al pueblo de Texcoco, y este lo rechazó. Otumba colindaba con su cabecera importante, Zempoala,
y Zempoala tenía en su jurisdicción el Cerro de Tecajete y sus manantiales. Así que Otumba y Zempoala firmaron el primer contrato de aguas de la época colonial. La idea era aprovechar las aguas de los manantiales de Achichilacachocan, ubicados en el Cerro de Tecajete. Construir un acueducto que surtiera tanto a Otumba como a Zempoala, y este acueducto partía precisamente de este lugar. Estamos en uno de los espacios más hermosos e imponentes de la ex hacienda Tecajete. La obra del acueducto comenzó aquí, en Tecajete, en 1553. Se perforó el cerro para que el agua brotara en forma continua y se hizo un canal para que abrevara en esta cisterna. La idea era tener el agua bajo control y el segundo paso fue construir el acueducto. Bueno, pues hoy estamos aquí con los hermanos Escandón. Gonzalo, buen día. Bienvenido. Gracias. Bien. Hola, Pepe, mucho gusto. pues por permitirnos estar aquí en su casa, platíquenme un poco del acueducto. ¿Qué beneficio tiene? ¿Cómo se construyó? ¿Para qué? Claro, ¿Quién? ¿Cómo? claro que sí. En el año 1552 se dan cuenta que en los llanos de Otumba, en Otumba, la gente tomaba en aljibes el agua donde también los animales. Entonces había muchas disenterías y problemas estomacales. Entonces empiezan a buscar alrededor donde hay agua para traerla. Entonces empiezan a ver que a 45 kilómetros, aquí en la ladera del Cerro Tecajete, que fue un volcán, hay un manantial, y del manantial tenían que llevarlo allá. Entonces vino un padre que se llama el padre Tembleque, y con 400 indígenas hicieron todos los cálculos para llevarlo durante 45 kilómetros el agua, pero para hacer todo esto hubo un trueque o un intercambio nada usual de aquí faltaba curas, sacerdotes para evangelizar, catequizar, y allá lo tenían en Otumba. Entonces dijeron, yo te mando, yo te llevo agua y tráeme curas. Y empezaron a hacer ese trueque, empezaron a trabajarlo, hicieron una obra hidráulica más importante del siglo XVI. Impresionante, digo, está de 1500 y pico, ya está. Ojalá vayan a ver, conocer los arcos del Padre en Tepeyahualco. Es una obra impresionante. Cruza un cerro y lo ves como baja así. Tiene 42 metros de altura, o sea, la altura de la catedral, el arco central. Es muy, 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 muy bonito, la verdad. Sí, tiene 1 kilómetro de longitud. El 93% de todo el acueducto es subterráneo. Y hay unas arcadas de donde aquí empieza adentro del rancho una parte del acueducto, otra es en el rancho de la Hacienda de Arcos y la siguiente es en Tepeyahualco. Y es precioso también, tiene 68 arcos. Realizado al estilo romano, con una extensión de 48 kilómetros, este recorre 38 hasta Otumba y 6 kilómetros a sus ramales, a Zempoala. Es famoso por su arquería, aunque el 93% del acueducto es subterráneo. Hay ciertos tramos de arquería que son imponentes por su altura. Para construirlos se necesitó una cimbra muy especial. El padre Tembleque innovó una técnica novohispana de cimbra de madera y adobe que permitió erigir esos arcos en el pueblo de Tepeyahualco y que hoy siguen en pie.
El acueducto fue construido por indígenas que dejaron huellas de su presencia sobre estas rocas. Se han estudiado los glifos que inscribieron en los arcos para encontrar su sentido. No se ha encontrado su significado, pero están representadas caras, casas, peces, juegos de pelota, pedernales y jícaras. Un hombre de apellido Mendieta visitó al padre Tembleque mientras trabajaba en la obra y este escribió que el padre tenía un aspecto miserable, que parecía un mendicante y que además era tonto y que no entendía lo que estaba haciendo, pero que la obra del acueducto iba muy bien por obra y gracia de Dios y que el acueducto era un milagro. La verdad es que el acueducto del padre Tembleque es una obra maestra de la ingeniería hidráulica novohispana y que actualmente ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Quizá el padre Tembleque sí tuvo ayuda, pero no fue divina. Los pueblos mesoamericanos ya construían obras hidráulicas muy complejas, incluyendo acueducto. Uno de los grandes ingenieros constructores fue el señor de Texcoco, Nezahualcóyotl. Ya contaban con técnicas para excavar manantiales, con el fin de aumentar sus caudales, así como con técnicas para controlar el flujo del agua, concentrándola en cajas o cercas. De esta manera, Texcoco creó un sistema de riego que se alimentaba de los manantiales de Quetzaltepec, cuya agua era dirigida a través de los canales hasta llegar a las terrazas de cultivo. Una verdadera obra maestra de ingeniería que, además de regar la tierra, tenía el propósito de surtir el agua del palacio de Nezahualcóyotl, sus baños, sus estanques y sus jardines en el cerro. Muchas encomiendas se transformaron en haciendas. Lo que era propiedad común se volvió propiedad privada y los indígenas pasaron a ser los trabajadores de las haciendas. Eso ocurrió también aquí en Tecajete. Estas fueron las casas de los empleados de la hacienda, peones acasillados o tlachiqueros, es decir, los trabajadores del pulque. En el siglo XVIII, la hacienda de Tecajete perteneció al conde de Regla, don Pedro de Romero y Terreros, quien ya tenía varias haciendas mineras. Claro, toda esta parte aquí, todas estas propiedades que representaban o están en 1792, era la dueña, era María Dolores Terreros, viuda del conde de Regla. Y ahí lo tuvieron y era de los agustinos durante muchos años. Luego, en 1779, Manuel González, que todavía no era presidente de México, 1878, Manuel González compró la hacienda. Era una pequeña finca que era parte de una hacienda que se llama Santa Lucía de aquí, de esta parte, y la reedificó y haciendo la hacienda que actualmente tenemos. El conde de Regla comenzó a producir pulque, que fue la bebida de los mineros. A los indígenas se les pagaban sus trabajos con una parte de salario en especie, con un cuartillo de maíz y una medida de pulque. Ya para entonces se había construido el casco de esta hacienda.
empezamos desde los años 500 y tanto, siempre fue manejada a nivel de lo que era explotación pulquera, ¿no? Toda la zona, pero a partir de mediados del siglo XVI, XVII, empezaron a trabajarla muy fuerte, tanto así que era de las principales haciendas pulqueras en el país, donde se contaba aquí con una estación de ferrocarril y todas las haciendas que estaban cercanas traían todo su producto de pulque para mandarlo a la Ciudad de México. En el México independiente, la hacienda pasó a ser propiedad de don Manuel González, gran amigo de don Porfirio Díaz, un militar muy valeroso y muy patriota. Fue presidente de México durante 4 años, de 1880 a 1884. También tuvo varias haciendas, pero dicen que esta era su favorita y le encargó la remodelación a un famoso arquitecto mexicano, don Antonio Rivas Mercado. Este es el aspecto de esa remodelación. El arquitecto Rivas Mercado vivió el cambio de ese estilo arquitectónico entre el neoclásico y el Art Nouveau. Aquí, en Tecajete, encontramos elementos decorativos del Art Nouveau y elementos arquitectónicos del neoclásico. Como en otras haciendas, al entrar en Tecajete, se respira el peso de la historia. En los cuadros que decoran sus interiores y en algunos de sus muebles, ha quedado la huella de sus propietarios en el tiempo. Platícanos un poco de Manuel González, que es importante para la historia de México. Manuel González nació en 1833, murió en 1893, 60 años, pero fue de Matamoros, Tamaulipas, y se hizo militar porque mataron en una de las intervenciones que hubo con Estados Unidos, murió y de ahí le dio el afán de hacer la carrera militar. Llegó a ser pues, teniente y todo, llegó a ser general. Él participó en muchas batallas en la Ciudad de México, en Puebla y todo, y llegó a ser pues, general. Estuvo mucho con Porfirio Díaz. En 2 de las batallas le dio un balazo en una, luego la otra perdió y lo tuvieron que amputar ahí. Le decían el manco. De nosotros es tatarabuelo, pero por el lado materno. Ajá. Él tenía 2 haciendas grandes, era tenía Chapingo. Lo que es ahora... Lo que es la Universidad de Chapingo. La Universidad de Chapingo. Mi abuela todavía nació ahí en Chapingo. Y esta se la quedó el otro de los hermanos. Y después la vendieron, pasó por varias manos. Y la Standard Oil inclusive fue la dueña, la propietaria de esta, que es una remodelación fuerte en 1931. Aquí traían a todos los ingenieros para descanso, ¿no? Y cuando la expropiación petrolera, se la dan de pago a su abogado, y el cual se la vende a mi abuelo por el lado de mi papá, José Antonio Escandón. Y vuelve a la familia, ¿no? A lo largo de esta serie, hemos visto cómo todas las haciendas tienen su capilla. Con más razón, una hacienda como esta que se remonta a principios de la colonia y de la que se conserva su retablo original.
La Revolución Mexicana y la campaña de las compañías cerveceras contra el pulque hicieron crisis en la producción de este. Por tradición, el pulque se sigue elaborando, pero solamente para consumo interno. Al terminar el siglo XX se cierra el tinacal de esta hacienda y esta se vuelve una casa de descanso. Una lástima, ¿no? La pérdida que se ha hecho del pulque, ¿no? Realmente el pulque ya no tiene un valor así. Nosotros pues, aquí lo tuvimos durante años, lo tuvimos que quitar porque un litro de agua valía mucho más que un litro de pulque, ¿no? Y el proceso para hacerlo y embarcarlo, y llevarlo y los diferentes precios y lo llevaran a los toreos y todo, ya no era. Sí, nosotros tuvimos cuando estábamos chicos, nosotros nos íbamos con los tlachiqueros en las mañanas y en las tardes a ir a recolectar todo el aguamiel que se extraía para traerlo aquí al tinacal y empezaba el proceso de la fermentación para hacerlo pulque. Entonces vivimos y compartimos mucho con esta gente que realmente era una cantidad, aquí teníamos más de 30, 40 personas que se dedicaba única y exclusivamente al raspado del agave. Ahora, esta hacienda que ya no es pulquera, ¿qué hacen en esta hacienda? ¿Qué tienen? Actualmente, la verdad, es una casa de descanso Sí. para la familia. Tenemos caballos, pero básicamente, ¿no? Todas mis vacaciones, desde que fui chico, con toda mi familia, mis primos, mis amigos, todo, veníamos aquí con mis papás y 8 amigos, primos, todo. Entonces éramos una bola de muchachos que andábamos sueltos por todas partes, haciendo pues, cosas que en la Ciudad de México solo no los podías hacer, ¿no? Entonces aquí pues te salías al campo, te ibas a donde querías, en los caballos, nos íbamos a las haciendas cercanas, nos íbamos a Tepeyahualco, a los arcos de Tepeyahualco, a muchos lugares. Y estábamos muy cerca, porque realmente, como había una estación de tren, nos íbamos a Buenavista, tomábamos el tren y nos veníamos con 30, 40 compañeros del colegio y nos veníamos en 3 horas, estábamos aquí, nos bajábamos, pasábamos el fin de semana y luego nos regresábamos a las 4 de la tarde. ¿En tren? Sí. Sí. Era más rápido llegar en tren que en auto. Algo que recuerdo muy firmemente todo es venir con mi abuelo a traer la raya los fines de semana y quedarme con él solo. Era muy importante para mí estar con mi abuelo. Se venía, me decía compadre, nos decíamos compadres. No compadres, le decíamos, sí, compadre, está mi compadre, porque era disque socio, éramos socios, pues le decía compadre, teníamos una producción de borregos. Y venía con él y me ayudaba, y más bien lo ayudaba, y me hacía hacer la raya y pagar a la gente como estaba y todo, y convivir con mi abuelo, con mi abuela, luego con mis papás, con mis hermanos, con los primos, con los amigos. Realmente aquí sentimos lo que es la libertad de acción. Aquí llegaban y nos decían, vale, un fin de semana, vayan, diviértanse, y nada más nos llamaban a comer con una campanita. Tenías 20 minutos para llegar a comer. Si no comías, hasta la cena. Pero no era la independencia, hacer lo que quisieras, como quisieras, muy bonito. Hoy en día no la tenemos en la Ciudad de México. Tecajete es la hacienda de los rumores, la hacienda de los secos. Por sus muros, sus espacios, corre el río de la historia. Hace más de 450 años que el padre Tembleque imaginó este acueducto, pero no se imaginó
que también por estas aguas que bajan del cerro se escucharía el fluir del tiempo, el eterno fluir del tiempo.